Sí. Bueno, a mi grupo, mi grupo compuesto por Alice Juliana Molano, Valentina Ruiz y mi persona, Luisa María Rey, vamos a exponer acerca del tema de la cointegración entre dos variables. En definición, la cointegración lo que muestra es una relación a largo plazo entre dos variables que implica que una crezca, que implica que las dos crezcan o decaigan en una tendencia en común. Eso es en definición general. Es decir, tienen que actuar de forma sincronizada y mantienen dicha relación a largo plazo. Esto surge por un problema de intentar explicar dos o más variables que en realidad estén relacionadas. Pues porque muchas veces puede ser que se dé un tipo de relación, pero puede ser que sea solamente casualidad y es donde aparecen las variables espurias, es decir, que la relación o el sentido de estas no se explican estadísticamente, sino que es falsa la relación. Espuria significa que estadísticamente parece que tienen relación, pero es pura casualidad. Bueno, los requerimientos para que las dos variables se puedan cointegrar es primero que no sean estacionarias, ni X ni Y, que deben tener el mismo orden de integración, es decir, que tanto a X es afectada por un valor o por un factor, Y debe también ser afectada por ese mismo valor o factor. No se pueden cointegrar cuando, es decir, X es integrada por un diferente valor o explicada por un diferente valor al de Y. Y no aplica cuando ambas no tienen, no aplica la cointegración cuando ambas, por ejemplo, son cero en una cointegración. X y Y son integradas por un orden 1, es decir que las series no son estacionarias donde cada una tiene una raíz unitaria o también una tendencia determinada. Es decir, cada una va por su lado, por decirlo así. Tienen tendencias diferentes y no, mientras una cae, la otra está creciendo, entonces no tienen esa tendencia, no hay cointegración. ¿Para qué es útil la cointegración? Se utiliza mucho para los modelos predictivos, porque para ver su confiabilidad, sobre todo en el sector financiero, se utiliza en el trading para utilizar técnicas de arbitraje estadístico, en donde se da el trading de pares, o también para realizar modelos basados en variables macroeconómicas para estimar un valor de un activo en un momento dado o determinado. Puede ser la inflación, puede ser el interés, la ocupación o el PIB, entre otros. Este es un ejemplo en términos generales. En este cuadro vemos dos variables, X y X1, en la cual X1 trata de explicar a X. La relación de estas variables pues, se ha generado aleatoriamente. Hay una mínima relación que existe por pura casualidad. Sin embargo en el gráfico vemos como crece X y crece X1 también. Además, este ejemplo nos muestra que el R cuadrado es en 62%, que explica a las variaciones de X. Es decir, X1 está explicando en términos generales a la variable X. Los test de cointegración entonces se encargan de determinar esta relación, si esta relación es verdadera, tiene sentido o es falsa, o se dio netamente por lo que dice ahí, pura casualidad. Pasemos a un ejemplo dinámico. En nuestro caso, nosotros decidimos hacerlo con dos estudiantes que tienen el propósito de graduarse y las condiciones que presentan o que deben presentar para este caso es específicamente que las notas sean en un rango del 1 al 5, que las notas sean mayores a 3, es decir, que no sean estacionarias. Debe tener el mismo orden de integración para este caso, es decir, las notas mayores a 3, y que no se pueda y si no se pueden
no hay una cointegración si las notas son menores a 3. Entonces, les voy a presentar el ejemplo en PowerPoint. Bueno, en este caso dijimos que la relación de dos variables para nosotros son dos estudiantes. Entonces vemos que deben moverse continuamente a largo plazo. Es decir, nosotros tomamos como largo plazo los 5 años. El proceso que nosotros vamos a ver es el estudio de cada estudiante. Establecemos el modelo. El modelo en este caso, obviamente va a explicar X va a explicar lo que también sucede con Y o viceversa la relación, en donde podemos ver aquí, especificamos que si Y es afectada, las dos variables, perdón, deben ser afectadas por el mismo rango, por decirlo así, de notas. Para poder el estudiante adquirir su título universitario, las notas deben ser mayores a 3. Por lo tanto, Y debe ser afectada con la nota mayor a 3 y X debe ser también afectada con la nota mayor a 3, en donde vemos que esta relación de cointegración es lineal y ambas, de alguna manera, están creciendo, están confusionando juntas, pero están en una tendencia en común, es lo que quería decir. Entonces, este sería el ejemplo de la cointegración, en donde ambas, tanto la variable X como la variable Y, que sería un estudiante u otro, están en la misma tendencia, están en una tendencia lineal, en donde ambos están presentando pues notas que son mayores a 3. Y en caso de que no suceda eso, en caso de que Y es afectada por una nota menor a 3 y X es mayor a 3, vemos que no hay cointegración porque ambas no están con la misma tendencia, sino que una está diferente de la otra. Entonces vemos que no existe una cointegración en este gráfico que vemos aquí. Vemos que una está creciendo y la otra está decayendo. Entonces, por lo tanto, no hay una cointegración como tal. En este gráfico final tampoco hay una cointegración porque puede suceder que un estudiante siga hasta determinado tiempo su estudio, pero decida retirarse o decida parar el semestre, y el otro sigue obviamente continuando con sus estudios y aplicando para sacarse mejores notas. Entonces aquí vemos que obviamente no hay ningún tipo de relación ya, ahí termina y no hay cointegración en ese caso tampoco. Con el test sabremos un poco mejor cómo se da la cointegración con el test sabemos cómo se da un poco la cointegración de las variables y se explicará un poco acerca de los métodos que se utilizan. Se puede ver en el tutorial también cuando es una relación espuria y lo que significa que ambas estén en tendencia o no, cuando se presentan, cuando no. Entonces, miremos el tutorial. Bueno, como lo decía mi compañera, a continuación vamos a hacer el ejemplo de aplicación. Este ejemplo lo tomamos del libro de Gujarati, está en el capítulo 21. Con las variables que vamos a trabajar, tenemos por un lado esta variable que va a ser nuestra variable independiente y esta que va a ser nuestra variable dependiente. Con estas dos variables entonces vamos a trabajar. El primer paso pues es ir a Stata. ¿Qué vamos a hacer entonces en Stata? Lo que vamos a hacer
y el primer comando que vamos a aplicar va a ser este que está aquí. Este nos va a ayudar a establecer el tiempo. En este caso tenemos los datos trimestrales, entonces vamos a establecer ese periodo de tiempo. Seguido vamos a trabajar con este comando que está aquí, que nos va a mostrar las fechas en las que está nuestro periodo de tiempo, que van desde el primer trimestre, que es del año 1947, hasta el cuarto trimestre, que es el año 2007. Lo que sigue es que vamos a graficar nuestras dos variables. Una vez ejecutemos el comando, vamos a tener esta gráfica. Aquí vemos que estas dos variables tienen una tendencia, por lo tanto, no van a ser estacionarias. Lo que tenemos aquí es que si calculamos la relación entre estas dos variables, entonces, como lo explicaba mi compañera Luisa, vamos a tener una relación espuria. Lo que sigue es que vamos a generar el logaritmo de las dos variables con estos dos comandos que están aquí. Esto se recomienda cuando los datos de nuestra base de datos son con números muy grandes, entonces se recomienda hacer este tipo de cambios, trabajar con los logaritmos. Seguido a esto, vamos a correr nuestra regresión ya acomodada a los logaritmos de nuestras dos variables. Y una vez ejecutado este comando, vamos a tener nuestro cuadro de regresión con los resultados. Y luego vamos a trabajar con el estadístico Durbin-Watson. ¿Para qué hacemos esto? Esto se hace con el fin de mirar si hay una relación espuria o no. Entonces, ¿qué vamos a ver? Si nuestro R cuadrado es mayor, y como lo estamos viendo, es mayor que el estadístico Durbin-Watson, vamos a tener entonces una relación espuria. Una vez ya analizado pues que en nuestro modelo tenemos esta relación espuria, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia, vamos a generar un error. ¿Cómo vamos a generar el error? Con este comando que está aquí. Esto es importante, generar el error y la diferencia del error, ya que en nuestra prueba nos va a decir precisamente si son estacionarias o no. Entonces, generamos el error. Luego que tenemos el error y la diferencia con su rezago que está aquí, hacemos la regresión y aquí tenemos, una vez ejecutada, los valores de nuestra regresión del error y la diferencia del error. Para comprobar si queremos, también sacamos el estadístico Durbin-Watson para esta regresión. Y por último, en este caso, lo que vamos a hacer es ya comprobar lo que decíamos que si se presenta estacionariedad o no. Entonces, lo que vamos a hacer es correr la prueba de Dickey-Fuller. Lo que tenemos aquí entonces es que nuestro T estadístico es menor que nuestros otros valores críticos. Por ende, tenemos que no vamos a rechazar la hipótesis nula, lo que significa que tenemos una raíz unitaria y que por ende no es estacionaria. Cuando se dan los casos como el anterior, el que obtuvimos en este ejemplo, entonces se recomienda incluir una tendencia para correr nuevamente una regresión y aplicar nuevamente el test. Entonces, como se explica, pues lo que se hace es generar la tendencia con el comando que podemos observar y una vez generada, corremos una regresión empleando nuevamente los logaritmos, tanto del gasto personal como del ingreso, y también incluiremos la tendencia que generamos anteriormente. Entonces, ya
tenemos en pantalla los resultados. Lo que podemos observar en ellos es que los valores obtenidos resultan significativos porque son mayores que 2 pues en términos absolutos, y podemos observar además un R cuadrado de 0.99. Entonces, ya teniendo esta nueva regresión, la cual pues nos incluye la tendencia, lo que se procede a hacer es calcular nuevamente el error con el comando observado, y de esta manera se genera una variable con la diferencia de este error 1 que se nombra acá. Ya no es el error calculado anteriormente, sino un error 1. Entonces, después de haber obtenido esta diferencia, corremos una regresión con esta diferencia, con un rezago pues de este mismo error. Esta regresión lo que nos arroja es un coeficiente de rezago de 0.1498 y un R cuadrado de 0.0758. Entonces, con estos resultados podemos proceder a calcular el estadístico de Durbin-Watson para poder establecer como una comparación. El estadístico de Durbin-Watson nos arroja, pues es un valor de 2.39, lo que nos permite proceder a calcular un estadístico de Dickey-Fuller para, como tal, ya conocer cuál es la estacionariedad del error de la nueva regresión generada. El estadístico de Dickey-Fuller, para el cual esta vez lo ejecutamos para el error 1, tiene un valor de menos 3.16. El p-valor que nos arroja es menor a 0.05. En esta ocasión sí vamos a rechazar la hipótesis nula, aceptando la alternativa, en la cual lo que nos va a arrojar es que la serie en verdad es estacionaria, el error es estacionario. Entonces, pues por ende estas variables, tanto gasto en el consumo personal, ingreso personal disponible, pues son variables que sí están cointegradas y que realmente tienen una tendencia en común, es decir, que no son espurias.